Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Y estamos ahora para leer la primera epístola a los tesalonicenses completa en sus 5 capítulos. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a las 3 editoriales que apoyan la serie durante todo este año de la serie Leemos la Biblia en un año. En principio la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Pescador, aquí en Reina Valera 60 y NBI, y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman, muy recomendable. También agradecemos a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60, aquí como tantos otros materiales que también tiene la editorial Portavoz, que están allí para edificar nuestra vida y son muy pero muy recomendables. Muchas gracias también por el apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Danos esa sabiduría e inteligencia espiritual para que seamos llenos de todo el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos a ir creciendo día a día. Y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y ahora sí leemos la introducción a la primera epístola a los tesalonicenses diciendo así: esta carta compite con Gálatas como la primera epístola escrita por Pablo. El apóstol visitó Tesalónica durante un corto tiempo en su segundo viaje misionero, ya que tuvo que huir debido a la persecución que se desató. En ese breve lapso, algunos tesalonicenses creyeron en el Evangelio. Cuando Pablo partió hacia Berea y Atenas, quiso saber cómo estaban los creyentes en Tesalónica. Por esta razón envió a Timoteo. Esta carta es una respuesta al informe alentador de Timoteo. Pablo comienza agradeciendo a Dios y animando a los tesalonicenses por el amor sincero y la fidelidad que ve en ellos por obra de Dios. El apóstol estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia formada por cristianos de distintos orígenes. Sin embargo, creyó necesario corregir algunos errores doctrinales relacionados con la segunda venida de Cristo. La carta también exhorta a sus lectores a vivir en santidad y les recuerda las verdades esenciales del Evangelio. El autor es Pablo, la fecha estimada es del 50 al 51 después de Cristo, y los temas son la forma en que Pablo desarrolla su ministerio, la persecución, la santificación y la segunda venida de Cristo. Ahora sí leemos el capítulo 1, versículo 1, que comienzan los primeros 2 versículos, en el primer versículo con la salutación, y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora hablará hasta el final del capítulo sobre el ejemplo de los tesalonicenses y va a decir: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense el ejemplo de vida de los creyentes que recibieron el Evangelio en medio de demostración de poder y del Espíritu Santo, y que también en medio de tribulaciones se animaron a permanecer fieles en la fe y firmes en la constancia de la esperanza, en el trabajo de vuestro amor, como dice aquí, y en lo que es la obra de su fe. Tremendo, es tremendo. 3 cosas indispensables que no pueden faltar en todo creyente: una obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Debemos tener obras de fe, trabajos de amor y constancia en la esperanza. Así, ponele pausa al video, poné el comentario y seguimos. Capítulo 2, versículo 1, ministerio de Pablo en Tesalónica. Y dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y eso se puede ver en el libro de los Hechos. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense cómo ellos le hablaban, no como palabras de hombres, sino como palabra de Dios. Por eso se le llama al Evangelio en el Nuevo Testamento la doctrina de los apóstoles, que a su vez recibieron esa doctrina de Jesucristo, que a su vez la recibió del Padre. Por ende, Jesucristo fue un fiel testigo de toda la palabra de Dios Padre y se la transmitió a sus apóstoles. Los apóstoles fueron fieles testigos de las palabras de Cristo que recibió de su Padre y las transmitieron a la iglesia teniendo mucho temor y temblor. Por eso se les llama, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, que a su vez comunicó la doctrina del Padre. Por eso la iglesia crecía sanamente cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. Así tenía que ser, que no es otra cosa que esta palabra de Dios que tenemos nosotros, que fue transmitida de manera escrita a través de las epístolas que conforman el Nuevo Testamento junto con los Evangelios, el libro de los Hechos y el libro del Apocalipsis.
Fíjense ahora cómo sigue diciendo, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y ahora hablará de la ausencia de Pablo de la iglesia, desde el versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 13, y dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense cómo dice aquí, Satanás nos estorbó. ¿Por qué? Porque Satanás estorba la obra de Dios. Cuando algunas cosas no suceden como queremos, muchas veces es que Satanás nos estorba. Pero Dios está en control. Dios sabe por qué lo permite. Por eso no hay que andar hablando ni ponderando la obra de Satanás, 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 sino hacer la obra de Dios. Y Dios a su debido tiempo cumplirá su propósito, aún pese a que Satanás quiera estorbar. ¿Cuántos lo creen? Ahí estamos para seguir adelante. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo en el versículo 19. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahora empieza el capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros con respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Fíjense, una cosa es pronosticar y otra cosa es predecir a través del don de profecía. Una cosa es pronosticar, hay gente que pronostica y que realmente no es nada de Dios eso, y hay otras personas que predicen efectivamente guiados por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo dice, os predecíamos. Estaban prediciendo que iban a venir tribulaciones, como finalmente aconteció, y sabéis, dice aquí. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Escucha, nuestra fe y permanencia consuelan a otros. Ponelo en el comentario, porque esto es algo muy importante. Nuestra fe y permanencia consuelan a otros. Y seguimos. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahora el capítulo 4 dirá, la vida que agrada a Dios. Versículo 1 dice así. Por lo demás, hermanos,
Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahora se meterá con la venida de Jesucristo, versículo 13 del capítulo 4. La venida del Señor es el título y dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora hablaremos en el capítulo 5, siguiendo el hilo conductivo, versículo 1, diciendo lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, citando las palabras de los evangelios, tanto Mateo como Lucas, como también la segunda epístola de Pedro, luego también lo citará. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora Pablo exhorta a los hermanos en el versículo 12 y dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y bueno, pon en el comentario lo que quieras de todo esto que te parezca relevante, porque está muy edificante este capítulo 5, sobre todo en estas últimas palabras del apóstol Pablo. Termina con la salutación y bendición final diciendo: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y así terminamos con esta primera epístola a los tesalonicenses, edificante, tremenda para hacer estudios bíblicos, tremenda, muchos temas múltiples y muy edificantes y alentadores que fortalecen la vida del creyente. Les damos gracias a ustedes, a nuestro gran Dios también por su providencia de salud, a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia del Pescador en Reina Valera 60 o NBI. También estoy leyendo la Biblia de letras super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. Agradezco también a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y muchos países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, que es la editorial de esta, la Biblia en orden cronológico y tantos otros materiales que están allí para edificarnos en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias a la editorial Portavoz también. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!